Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso. Si hubiera clones en el mundo, habría una serie de implicaciones complejas. En términos sociales, podríamos ver debates sobre la identidad individual y los derechos de los clones. Podrían surgir preguntas sobre la igualdad y la discriminación, especialmente si los clones son tratados como objetos o herramientas en lugar de individuos con derechos y libertades. Además, podría haber tensiones éticas relacionadas con la manipulación genética y la reproducción selectiva. En el ámbito científico y médico, los clones podrían ser utilizados para la investigación y la producción de órganos para trasplantes, pero también podrían plantear preocupaciones sobre la seguridad y la integridad genética. En resumen, la presencia de los clones en el mundo llevaría a una serie de dilemas éticos, legales y sociales que requerirían un enfoque cuidadoso y reflexivo. Y hoy, en Hipotéticamente Hablando, vamos a ponernos en la situación en la que la clonación humana es permitida y legal. Ángel, bienvenido. Pues, ¿cómo ves esto? Imagínate un Star Wars, pero ya en la vida real. En la vida real. Pues siempre es como que todo al límite, ¿no? Por un lado, creo que sería muy bueno para los avances científicos, poder curar algunos males, etcétera. Si habláramos de la clonación, tal vez no de todo un sujeto, pero sí de un órgano, y entonces te falló ahí el hígado, el riñón, y con un clon te lo implantan y sigue funcionando, como que tengas tu reserva, ¿no? Un yo igualito a ti, y de ahí van tomando para todas esas partes que van fallando. Hasta allá estaría bien. Pero recordando un poquito otros capítulos y hablando de la inteligencia artificial, pues igual me pongo a pensar hasta dónde este clon va a poder decidir. ¿Va a tener mi misma conciencia? ¿Yo lo voy a poder controlar? ¿O va a ser tan autónomo que en algún momento, qué tal si él me quiere desaparecer? O sea, así de que pues yo ahora quiero tener la autonomía y la independencia, y el real, pues hasta la vista, baby, ¿no? La cuestión es que si es parte mía o no es parte mía, es muy parecido al debate que hay, por ejemplo, con la situación del aborto. Exacto. ¿Por qué? Porque en esta circunstancia, si bien es algo que derivó de tu cuerpo, ya es otro organismo, y su conciencia, teniendo en cuenta que va a tener otro cerebro, otras experiencias de vida, si se crea como tal, pues va a ser un órgano, bueno, no solo un órgano, va a ser un organismo completamente independiente. Y fíjate que en las películas siempre nos plantean, hay muchísimas películas que hablan acerca de la clonación. Incluso recuerdo una por ahí que no me acuerdo del nombre, donde no solamente lo clonaban, sino que transferían la conciencia al clon, como si fuera una persona. Una película de este chavo, el que hace de... sí sería algo complejo de imaginarnos, porque algo que también tenemos que tener en cuenta es que si utilizamos la clonación para perpetuar nuestra existencia, igual tenemos que tener en consideración que pues nuestros recursos en el planeta son limitados, cada vez más limitados. Entonces, si alguien pudiera vivir porque tiene los recursos 180, 200 años, pues estaría a lo mejor consumiendo lo que en su ciclo de vida natural pues le correspondería ya a otras personas, ¿no? Entonces, esos dilemas están así como que hay muchísimo de dónde buscarle. Entonces, otra cuestión que llama igual la atención es, la cuestión es, ¿va a ser un siervo mío, un esclavo mío? Porque en muchas de las películas de ciencia ficción donde hablan sobre los clones son como que inferiores al ser original. Bueno, si esto fuera así, pues estaríamos como que dando un paso atrás.
a los todo esclavos. Exactamente, a todo lo que los derechos humanos ya ahorita están, porque pues prácticamente estaríamos regresando otra vez a una etapa donde produciríamos los propios esclavos. Y bueno, ¿y qué va a pasar cuando ellos tomen conciencia y quieran exigir sus derechos? Exacto, y ahorita que decías esto de si van a tener solo como que el aspecto físico o también mi conciencia, me acuerdo de un libro de Dan Brown que se llama Fortaleza Digital, que algo así empiezan a hacer, o sea, iban a crear algunos organismos, pero sí querían como que se comportara lo más semejante a de quien surgiera, ¿no? Y empiezan a extraer la conciencia, ¿no? Obviamente esta inteligencia artificial llega un momento que dice, bueno, pues yo ya sé de todo, ¿no? Porque ya habían obtenido la información de un montón de personas, y entonces igual aquí viene esta parte de que te estarían violando tu integridad, porque tus secretos más íntimos ya lo tendría esta... Sería una nube. Exactamente, y como antes del corte platicábamos igual de la situación que vivimos en el país, la extorsión viene mucho porque conocen algo que otros no saben de ti, o incluso simulan cosas que tú pudieras estar haciendo que pareciera un delito para después extorsionarte y decirte que estás en esta hipótesis ilegal, ¿no? Imagínate que entonces esas cosas que nadie sabe las poseyera una máquina, y entonces pudiera decidir o hacer otras cosas que tú no harías, y el otro organismo sí. Y otra de las cosas que también no solamente poseyera el clon es, además de la conciencia de esas situaciones, vamos a hablar, regresando del corte de esto, son pues prácticamente todo tu perfil biofísico. Y por ejemplo, si ahorita tú te vas a Hacienda y te vas a tramitar tu firma digital y todo, pues te van a tomar pues tu retina, tus huellas digitales, precisamente diciendo pues eres único, pero no. O sea, va a haber otro ser que va a tener las mismas huellas que tú, y esto le abre la posibilidad pues a generar muchas cosas. Pensamos mal, o sea, podrían atribuirte, no sé, un delito si el otro lo hace. ¿Por qué? Porque están tus huellas, está pues prácticamente un ser igual a ti. Entonces vamos a hablar de esto ahorita que regresemos del corte. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel, y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. Imagínate que un día andando por la calle se detiene una patrulla y te detiene porque cometiste un delito, y tal vez incluso eres el ser más buscado del planeta, y la respuesta es que tu clon fue quien cometió esos delitos. Y eso estamos platicando el día de hoy. ¿Qué pasaría si tuviéramos nuestros clones? ¿Qué tanto harían por nosotros? ¿Qué tanto nos beneficiarían, ¿no? Y de veras esta hipótesis, ¿no? De decir, oye, guacho, estás detenido porque has matado a tantas personas o violaste a no sé quién, o no sé cuántas cosas pudieran cometer. Y ahora, como decíamos hace un rato, ¿qué tantos los rasgos biométricos pudieran diferir de uno con el otro para que entonces tú sí pudieras decir, no, pues no fui yo, entonces escaneen otra vez mi retina o mis huellas que se supone que son únicas? ¿Qué tan perfecto podría ser que sí nos pudieran confundir? Y fíjate, ahorita que hablas de lo de la perfectibilidad, me llega a la mente una situación, la teoría eugenésica, en la cual no solamente pudiéramos clonar, sino pudiéramos clonar y modificar genéticamente al organismo original para mejorarlo. Entonces, esto pudiera hacerse a lo mejor para quitarle genes que lo vincularan a enfermedades hereditarias, y eso sería algo muy, muy bueno. Pero incluso pudiéramos pensar en que esa mejora pudiera, pues a lo mejor
volando, estamos en hipotéticamente hablando, pudiera darle habilidades o capacidades que el original no tuviera. Entonces, imagínate en donde una persona dijera, yo quisiera no tener este gen que me da una enfermedad autoinmune, que me está matando, que me está dando, creen un clon donde no la tengo. Y a lo mejor pasen más ese recipiente. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, yo pudiera abandonar un cuerpo y pasarme a otro. Esa tecnología la hemos visto en libros y películas de ciencia ficción, pero si llegara a ocurrir, ¿qué tan factible sería? ¿Cómo lo pudiéramos manejar? El hecho de decir, voy a dejar el cuerpo con el que estoy, me voy a pasar a otro. Y bueno, y si el traslado de la conciencia no se pasa completamente, y si a lo mejor, o sea, imagínate la implicación médico-legal de asistir a un suicidio, porque eso sería, claro, para traspasar la conciencia a otro ser humano. Entonces, ya no solamente hablaríamos del hecho de que si me clonan y me mejoran, sino que quién va a ayudarme a morir para dejar este cuerpo, pues hay que lo tiren y me lo velen, porque yo sigo vivo ahí. Entonces, si es algo muy, así como que, pues ahí tírenlo allá al perro, ¿no? Entonces es como que lo hagan en cochinita, lo que ustedes quieran. Pero sí es algo muy complicado, porque estaríamos hablando no solamente de duplicar personas, sino que también, si esta mejora genética se diera y se trasladaran las características de la conciencia, ya estamos hablando de eliminar, ¿okay?, a un gran número de personas. Entonces sí es algo que da un poquito de miedo pensar de que de repente a lo mejor abrazas ahorita a alguien que piensas que es tu hermano y ya no es tu hermano. O sea, realmente es otro organismo con su conciencia, pero tu hermano como tal ya murió porque pasó su conciencia y todo a otro organismo. Y allá vendría igual lo que la humanidad siempre ha añorado, ¿no? La eterna juventud, porque obviamente pues buscarías esa perfección, ¿no? O sea, yo no sé, pongamos en mi caso, yo sé que tengo una mala postura, no por algo genético, sino que yo me siento de tal forma que siempre quedo de un lado, ¿no? Entonces imagínate que yo diga, pues sí, que me clonen, pero ahora pues, con mi columna así bien alineadita, pero además quiero que me conserven, o sea, con esta edad. Y en 15 años ese mismo clon diga, pues que me mantengan siempre. Y entonces imagínate, todos mis compañeros van a estar pues ya en edad senil y yo voy a seguir siendo de esta edad. Entonces viene igual esta cuestión ética. Y otra cosa que siempre va a intervenir, ¿quiénes van a poder tener acceso? No creo que con tu IMSS Bienestar puedas ir y ya mi consulta para la clonación. ¿Quiénes van a poder tener acceso? Y imagínate el poder de estos sujetos. Y hay algo que sí sería importante mencionar. La clonación ya se experimentó, ya la hemos visto en animales, podemos decirle inferiores, en ovejas, la oveja doble, la famosa oveja que hace, y tampoco salió tan bien. Claro, estaban empezando a experimentar y fue la primera que salió, pero si mal no recuerdo, esta tenía un problema de envejecimiento prematuro, problemas articulares y rápidamente, o sea, tuvo problemas ahí derivados de esto. No dudo que para lo que ha avanzado la ciencia desde que se clonó esa primera oveja a hoy, ya las cuestiones de la selectividad genética han mejorado, y tampoco dudo que en una situación de unos 10, 15 años esto mejore aún más. Pero, como tú bien dices, es muy duro aceptar que hay un mundo mejor, con medicinas mejores, pero que es más caro y al que no vamos a poder acceder muchas o la gran mayoría de la población. Entonces, aquí sería como tal vez nos han pintado muchas teorías conspiranoicas, ¿no? Donde tenemos a un grupo de ancianos rigiendo el mundo que tienen 300 o 400 años y se vienen clonando y duplicando porque tienen el poder económico para hacerlo y científico, y las demás personas pues ahí abajito sufriendo y pues no les alcanza. Pues ¿saben qué? Me alcanza para clonar un dedo, una uña porque se me majó, ¿no? Pero no alcanza para el hígado. Entonces esa situación también sí sería pues importante, que no es algo que yo creo que vaya a ser accesible para todas las personas. ¿Okay? Y pasa platicaba yo hace un momento con unos compañeros pasa con los gemelos, ¿no? O sea, y hablando de otra, cuando saludas a alguien y resulta, no, pues no soy yo. Imagínate, como tú decías, va pasando la conciencia al otro clon,
Pero, ¿y si no pasa al 100%? Entonces de pronto llegas y, oye, ¿te acuerdas cuando vivimos esto? No, porque qué tal si no tiene todos los recuerdos, ¿no? Entonces igual esa impersonalidad de los clones. Desde el punto de vista científico creo que nos ayudaría, pero sí daría un poquito de temor. Y no hace un momentito mencionabas acerca de la búsqueda de la eterna juventud, ¿no? Hemos visto cómo en medicina se ha invertido muchísimo en cirugía plástica y en avances de medicina estética para tratar de prolongar el aspecto físico de las personas, o al menos el aspecto facial o los rasgos más característicos. Y vemos lo que pasa con estas personas que no a veces logran aceptarse como a la edad que son, ¿no? Y que desafortunadamente quedan pues muchas veces desfigurados de los labios, de la boca, sin tener un parecido pero en absoluto a lo que eran antes. Y bueno, esto igual sería algo que sería bueno, porque como te dije, la clonación cuando se realizó generó en este primer organismo que se clonó pues algunos errores que generaron que no viviera mucho tiempo. Y bueno, ¿qué pasaría si me llegan a clonar? Eliminan el clon y esto pasa a un organismo que resulta defectuoso. Vamos a hablar de esto ahorita que regresemos. Perfecto. Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán, de lunes a viernes, 2:30 p.m. y repetición a las 6 p.m. a través de nuestra app y redes sociales, solo por Teleplay. Y bueno, amigos, estamos aquí en Hipotéticamente hablando acerca de qué pasaría si los clones estuvieran caminando entre nosotros. Y hablábamos acerca de la búsqueda constante del ser humano por querer permanecer en su mejor momento. Y aquí, bueno, vamos a ponernos un punto de corte. ¿Cuál sería el mejor momento de un ser humano para que decían, a esta edad quiero regresar? Porque si a mí dice quiero regresar, a mí regrésenme a los 4 años, donde me mantenían mis papás y yo era feliz y no tenía que trabajar. Pero, ¿cuál sería el punto de corte, crees tú, que la gente elegiría para volver? Pues es que dependería mucho yo, pongamos ahorita, sinceramente siento que estoy en un buen momento. Que este momento sí como que quiero que se prolongue un poquito más por toda la cuestión de productividad, de acumulación. Entonces siento que yo este sería un buen momento, pero también me la pasé muy bien en la secundaria. Entonces, así como que ¿cuál sería ese momento que dices el mejor para tener tu cloncito que reviva esos momentos? Porque fíjate que cuando eres joven tienes toda la energía, pero no tienes ni la sabiduría ni los recursos para las cosas que quieres hacer. Cuando eres ya un poquito más, no quiero decir viejo, más maduro, Exacto. Bueno, ya tienes, digamos, los recursos y la sabiduría, pero ya la energía ya se te fue. Entonces, buscar un punto de corte en el cual tú dirías, en este punto yo estoy sano y me siento bien, ahí me gustaría volver, pues sería algo interesante, porque entonces ya no veríamos viejos en la calle. Ya no veríamos personas de 60, 70 años caminando. Digo, si puedo yo extraer el código genético y en lo que va creciendo el clon a lo mejor se habrán mecanismos para maduración más temprana, pues ya no veríamos personas más adultos mayores en la calle. Y también probablemente no veríamos niños. Exacto. Una de las cosas que habría que pensar es qué utilidad tendría cuando la tecnología llegue a ese grado de manipulación genética, tener hijos por la vía natural. ¿Okay? ¿Por qué? Porque bueno, si quiero dejar una descendencia y voy a seleccionar a la persona con la que quiero dejarla, pues yo me gustaría, pensando en una situación así, pues saber que los genes de mi pareja son los mejores, los que van a estar con los mejores míos para obtener algo bueno. Entonces, pues para eso tendría que haber una manipulación genética. Entonces, qué aburrido, ¿no? Entonces ya no habría el factor de diversión de la procreación. Y el factor también muy importante, que esto lo podemos ver sin ánimos de comparar, en las personas que se dedican a crecer animales, por ejemplo, de pedigrí. Cuando quieren una característica en un perrito,
lo cruzan entre sí y entre sí y entre sí. Pero ¿qué va pasando cuando quieren mantener esa característica en el resto de la descendencia del perro? Empiezan a generarse trastornos genéticos. Un ejemplo de eso es el perro Pug, ¿okay? Otros perros como por ejemplo el gran danés, ¿okay? O algunos perros que se han modificado genéticamente para tener más altura o más chata en la nariz, les traen posteriormente secuelas genéticas, y estos perritos terminan teniendo luego enfermedades como tumores, etcétera, etcétera. Bueno, eso es algo que igual tendríamos que visualizar, que probablemente tanta selectividad para obtener lo mejor pudiera no ser necesario, y dejar las cosas al azar, como lo ha hecho la naturaleza por muchos años, pudiera ser una condición. Por algo es así, ¿no? No, oye, y pensando, igual hace un rato yo lo pensaba y lo platicaba, pensando en lo divertido de la procreación. Imagínate que un día pues, ya tienes tu clon y pues está un poquito mejor que tú. Y te ponen el cuerno con el clon. No, imagínate que un día dices, pues hoy yo voy a descansar. Y al otro día tu pareja, tu esposa te diga, oye, qué bien estuviste ayer. Y tú digas, ¿solo ayer? Pues no fuiste tú. O sea, imagínate ese trauma también, ¿no? Sí. O sea, sí estaría. O las responsabilidades laborales. O sea, que no sé, oye, como en el caso de acá, oye, el camarógrafo, ¿por qué no está funcionando de esta manera? Y lo ves así, casi inmutable. Chíspale, si no vino a trabajar quien debía. O sea, empieza igual esta lucha de la ética, quién lo hizo. Y entonces igual, también, si yo entonces cometo un ilícito, ampararme diciendo, no fui yo, fue mi clon. Y empieza esta lucha, ¿no? Siempre la ética presente en el ser humano, que algunos aprovechan estos espacios y estas lagunas pues para cometer las irregularidades, pero sí sería así. Sí, y fíjate que en la cuestión de la ética, yo creo que no debería permitirse dar un avance tan peligroso. Y lo digo peligroso porque hay muchas implicaciones, como estamos viendo ahorita, médico, legales, éticas, etcétera, etcétera, sociales. No debería darse un paso sin antes, yo creo, hablar con todas las partes implicadas. Porque una de las cosas que sí pudiera yo mencionarte es que a veces, no siempre, los hombres de ciencia, en su afán de querer descubrir y en su emoción del descubrimiento, pasan por alto muchas circunstancias que son importantes a tener en cuenta. Entonces, con tal de tener el descubrimiento que ellos quieren. Entonces, y aquí yo creo que un debate para hablar de clonación implica tener, no sé, un perfil religioso, político, económico, ¿okay? Incluso ambientalista, de muchas personas que tendrían que participar para decir si es algo que convendría o no a la humanidad. Oye, ahorita que ibas mencionando todas estas implicaciones sociales, económicas, políticas, y estamos a 2 meses de las campañas, de la elección, ¿cómo se regularía? ¿Quién vota? Yo, mi clon, los dos votamos. Él votaría por el que quiera. Bueno, habrían granjas de clones para ya no serían acarreados, llevarían clones para el día de la elección. Para el día de la elección, pero imagínate, ¿sí? Igual eso te puedes pensar, los rasgos biométricos. Él va a poder con mi misma huella. Va a haber una credencial de lector para el original y otra para... Es que es lo que mencionábamos acerca de los derechos que deberían de tener los clones, porque si es un organismo con conciencia propia, desde mi punto de vista, yo creo que él debe tener sus derechos completos. Y si es así, pues sus derechos civiles, pero también sus responsabilidades van a tener que tenerlas. La situación va a ser cómo va a ser diferenciado del original. Exacto. Entonces, el hecho de poner solamente en una INE o algo así, que él no es el original, es un clon, yo creo que es un acto de discriminación positiva y es otra cuestión que tendría que analizarse. Entonces, podemos ver que hay mucha tela de donde cortar en esto, ¿no? Podemos hablar mucho de la cuestión médica, de la cuestión legal, de la cuestión civil, de los derechos civiles, pero siento que es un tema que hay mucho de dónde extendernos, ¿no? Yo lo único pues que lo veo positivo es que es muy bueno porque ya
está sucediendo, ¿no? Pues para algunos órganos, para sanar algunas enfermedades, para mejorar un poquito la salud, pero creo que no, en definitiva, un clon completito de un sujeto, porque vendrían todos estos problemas económicos, políticos, sociales, religiosos, morales, que creo que la humanidad y el ser humano no está listo. Pues sí, creo que en este momento, hipotéticamente hablando, podemos decir que no estamos preparados para algo tan así, pero quién sabe, a lo mejor en un universo alterno esto sí está pasando y a lo mejor están mandando sus clones a grabar y ellos están en la playa. Pues bueno, amigos, esto fue Hipotéticamente Hablando. Espero que hayan disfrutado este episodio y nos despedimos aquí donde el hubiera sí existe. Imaginemos un universo donde, hipotéticamente hablando, un simple cambio ha generado un efecto mariposa, donde las posibilidades son infinitas, donde un mundo muy parecido pero a la vez muy distinto se ha desarrollado y las cosas no son como las conocemos. Vayamos ahí, a ese multiverso.